Les agradezco esta mañana, nos enlazamos con Silvia Núñez, es que es representante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Sonora, y es que mire, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación, pues emitió la declaratoria de alerta por violencia de género contra mujeres en todo el estado, principalmente en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Empalme, Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado. De acuerdo con la CONAVIM, Sonora tiene una de las tasas más altas de feminicidios en México, ocupando el tercer lugar. Hermosillo se encuentra dentro de los 100 municipios con mayor tasa de feminicidios. Así informó la autoridad. Para hablar de este tema, saludo a Silvia, recordando que tenemos dos casos por lo bajito que sabemos o documentados aquí en Hermosillo en las últimas 2 semanas. Así que bueno, ojo con este dato. Silvia, muy buenos días. Hola, buenos días, Karina, ¿cómo están? Muy bien, gusto de saludarte, Silvia, experta en este tema, y un gusto tenerte en este espacio, Silvia. Cuéntanos, dábamos estos datos, pues no siento que avancemos, Silvia, con el tema, de los feminicidios en reducir, pues, y en las acciones, sobre todo de prevención. Pues yo tampoco. Sí, es tristísimo. Estos 2 casos recientes que vivimos aquí en Hermosillo, de lo que sabemos y de lo que se documenta, ¿no, Silvia? Pues mira, ahí lo grave es que había denuncias, ¿no? O sea, eso es lo que siempre está en el foco, porque significa que no hubo prevención. O sea, por eso a veces nosotras decimos que el feminicidio es el crimen más grandemente anunciado, ¿no? Porque casi siempre cuando hay un feminicidio hay antecedentes. Es así como la constante, ¿no? Y hay otras variables, pero el antecedente, aunque sea el asunto de que el hombre es violento, aunque no la haya golpeado hasta ese momento, es un antecedente, pues, ¿no? Es una posibilidad de la violencia feminicida, que no necesariamente llega al asesinato, pero en algunos casos sí llega al asesinato de la mujer. Estos dos casos que nos dicen, está documentado que había, cuando nos dices antecedentes, había... Sí, es lo que los familiares dicen, ¿no? O sea, que había habido antecedentes, incluso reportes, ¿no? Entonces, eso es lo más grave, porque entonces no se hizo nada para proteger a la víctima, o se hizo muy poco. Luego le echan la culpa a la mujer. O lo que se hizo fue insuficiente o fue incompetente, inclusive, ¿no? Para poder proteger esta vida de la víctima. Pero eso es porque nos impactó pues mucho y se ha estado viendo en los medios y todo. Pero además de esos dramas, también hay otros. Ha habido la desaparición de mujeres de la tercera edad, sí, que después acaban sin vida. Sí. Y que bueno, la explicación que se nos da es que porque se deshidrató, porque se desorientó y todo. Como Chabelita, como Chabelita. ¿No? Pues ha habido 3 en las últimas semanas, ¿no? Okay. Una de ellas, si no estoy mal informada, porque no he visto reporte de que ya la hayan localizado. La tercera que se boletinó, que se andaba buscando, pues hasta el momento yo no he visto que se diga por parte de las autoridades que ya la encontraron. Okay. Entonces, eso también llama la atención, o sea, es algo que hay que darle seguimiento, que está sucediendo con eso, ¿no? Y bueno, también tenemos un cambio en la Fiscalía, en el sentido de que hay otro tratamiento, vemos que hay otra narrativa en los boletines, en donde se orienta mucho pues al proceso, ¿no? Entonces, pero lo estamos observando, o sea, todavía no podemos decir, pues se va a orientar por aquí o se va a orientar ¿Cómo al proceso? Si nos puedes explicar. Al procedimiento más que a los hechos o a las víctimas, ¿no? ¿Y en los otros boletines antes pues cómo eran? Tú recuerdas que lo habíamos comentado bastante, Sí. Incluso en entrevistas, pues era una narrativa más romántica, más de sufrimiento, a veces inclusive de tomar elementos y lanzarlos así como para dar una idea de que la víctima pues se había puesto ella misma en riesgo, ¿no? Ajá, como la culpa, ¿no? Como esta pues revictimización. Elementos que nos hagan como concluir que bueno, es que ella también se puso en riesgo, ¿no? Cuando ahí pues la víctima es una y el victimario es uno, nada más, ¿no? O bueno, pueden ser varios, pero en este caso hablamos de uno. Sí. Luego pues vemos también que se están trayendo casos que parecería que están rezagados
Sí, que se están Pareciera que habían resolviendo. estado rezagados, como por ejemplo este hombre que mató a 3 mujeres. Sí, en el O sea, 2019. así es, o sea, 3 mujeres mató de un solo, en un solo evento, Ujú. y no estaban resueltos, ¿no? Entonces, vemos que hoy se resuelve, o yo no sé si es que ya venía trabajándose muy bien el caso y ahora se resolvió, O se hace público. o simplemente sacaron la carpeta y bueno, le dieron resolución, ¿no? Sí. No lo sé. Pero vemos novedades en ese sentido de la Fiscalía, ¿no? Y lo traigo a colación porque hemos visto que curiosamente en estos días también se aprueba, el día de ayer, se aprueban modificaciones al Código Penal de Sonora, justamente en materia de feminicidio, del delito de feminicidio. Entonces, esa iniciativa ya la había presentado hace un año justamente la diputada que lo presentó la iniciativa. Y sale otra vez a colación. Castro, lo saca de nuevo, sí retoma afortunadamente algunos comentarios que hizo el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio a través de sus abogados, de un análisis que se hizo, y bueno, sí se mejora hasta cierto punto el contenido del delito penal, pero el problema que vemos aquí en Sonora no es de redacción del delito, ¿no? O sea, hay elementos para que se pueda no solo sancionar, sino que se pueda investigar bien y sobre todo que se pueda prevenir con estas sanciones ejemplares, porque en teoría pues para eso son las sanciones, no tanto para torturar al agresor, sino pues para que sea un ejemplo también para que no se sigan cometiendo los delitos. Sí. Pero bueno, inhibir pues de alguna manera. O sea, el asunto es que se agrava el delito, no está mal, pero no está ahí el problema. El problema que vemos es en la investigación, es decir, en la investigación de los asesinatos, porque vemos, por ejemplo, a propósito de la redacción de los boletines de la Fiscalía, vemos que por una parte en el boletín se le llama homicidio a este último feminicidio que nos dieron a conocer de Nogales, en donde aparentemente la feminicidio es una mujer contra otra y todo eso, pero ya en lo que es el video, en donde pues es subdelegado, ¿no?, de la Fiscalía, ya da su punto de vista, ya en video, de viva voz, y entonces él habla de feminicidio, entonces ahí hay incongruencias, ¿no? Sí, con contradicciones. con las cuales no se puede estar jugando, pues, ¿no? O sea, ¿o es o no es? Lo que pasa es que todos los asesinatos de mujeres se debe abrir la Como carpeta como feminicidio. como feminicidio. Y a partir de ese estándar, ir descartando los elementos y obviamente, pues si no tiene elementos de feminicidio, pues no va a ser feminicidio, va a ser homicidio o cualquier otra cosa. Sí. El asunto es que ahí todavía vemos que es en la investigación donde está débil, donde no hay un dominio, donde no hay una fortaleza para decir, mataron a una mujer, es un feminicidio. ¿Sabes que no me gusta? Y a partir de ahí pues investigamos, ¿no? Cuando dicen pierde la vida, no pierde la vida, no perdió la vida, la mataron, la asesinaron. O sea, no pueden seguir escribiendo así los boletines. Yo le digo a la gente que nosotros, por ejemplo, te acordarás del caso de esta abogada del fraccionamiento San Marcos, que también es un caso del que ya no supimos. Hay casos que se hacen mediáticos y se presionan. Ya ves el guardia de seguridad en los lados, de lo que tampoco ya se ha dicho nada. No estoy hablando de un caso de un hombre, pero bueno, hay casos que se hacen mediáticos, pero nosotros como periodistas obtenemos la información. Pues investigas y sale, pero hay información oficial que se emite a través de la Fiscalía o a través de la Secretaría de Seguridad Pública, dependiendo sea el caso, y pues nosotros no podemos inventar la información. Silvia y un equipo y algunos periodistas van documentando también con notas que salen en medios de comunicación, pero hay muchas cosas que no salen a la luz y que probablemente no las tengamos. Por ejemplo, Silvia, actualmente en este primer semestre del año que llevamos, ya estamos arrancando el 7º mes, ¿cuántos feminicidios tiene documentados el observatorio al cual tú representas en Sonora? Pues mira, como te he comentado en otras ocasiones, nos guiamos por las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por la única razón de que se basa en las carpetas efectivas que hay de investigación en las fiscalías y procuradurías de los estados. Entonces es la fuente, digamos, más confiable
independientemente de que claro que observamos y registramos lo que sale en la prensa, pero a veces en la prensa es impreciso, porque por ejemplo es una transmisión en vivo en donde todavía no se sabe bien si es una Exacto. mujer, si es un hombre, y después se puede repetir en una nota, etcétera, como nos pasaba antes, y después había que hacer un trabajo doble o triple para cruzar información, y aún así puede haber errores con solamente la información mediática. Sí. Ajá. Sin embargo, en esta parte del secretariado no puede haber ningún error porque son carpetas de investigación por asesinatos en este caso de mujeres. Sí. Entonces, curiosamente, bueno, todavía no se tiene información, por ejemplo, de junio, ¿no? Entonces no podemos hablar de todo el semestre, se tiene el 71 de mayo. Pero curiosamente se habla mucho de que bajó el feminicidio y lo hemos estado escuchando mucho. Y sin embargo, en 2022 al 31 de mayo y 2023 al 31 de mayo había 7 feminicidios. Ahora, caray. En los dos, o sea, 7 en 2022 y 7 en 2023 al 31 de mayo. Uh-huh. Pero ese no es el asunto, hablando de lo que nos preocupa a nosotras, que es la investigación de los casos, sino que son demasiado pocos en relación al total de asesinatos de mujeres. Ha ido bajando y bajando y bajando la clasificación de los casos como feminicidio. La misma modalidad de la que ya hemos hablado, ¿no? O sea, baja el número de feminicidios, pero está en incremento el de homicidios. Bueno, en el caso de los homicidios dolosos, sí bajó un poco. Por ejemplo, en 2022 al 31 de mayo eran 49 homicidios dolosos y este año se reportan 44. Uh-huh. Pero luego viene la otra categoría de homicidio culposo, que es aquel de, o sea, te mato, pero yo no quería matarte. Entonces, en 2022 había 25, pero en 2023 hay 31. Ahí entonces, está. Uh-huh. todas estas mujeres fueron asesinadas, mujeres y niñas, no todas. No te quería matar, pero te maté. Ajá. Ajá, quien da la categoría es quien investiga, porque es quien busca y en su caso encuentra los elementos para poder acreditar cada uno de los delitos. Entonces, lo que sí vemos es que ha bajado la clasificación como feminicidio, eso sí, y muchísimo. Porque imagínate, de 44 homicidios dolosos, solamente 7 feminicidios. O sea, más bien en relación a, pues, ¿no? Son distintos delitos. Entonces, sí vemos, y eso sí es una preocupación, porque simplemente lo que significa es que entonces en todos esos otros asesinatos de mujeres, pues la Fiscalía simplemente no encontró los elementos de género. Entonces, tú dices, qué extraño que de un día para otro en Sonora se acabó la violencia machista, se acabó la misoginia, y entonces ya los hombres las asesinan por otras razones. Así es. Hombres o mujeres, pero principalmente los hombres, y ya se acabó la violencia machista, ¿no? Uh-huh. O nada más se va a la categoría de violencia familiar. O sea, ya nada más falta eso, ¿no? Que se categorice como violencia familiar, pero que terminó en muerte, ¿no? en la pérdida de la vida, ¿no? Que es como se pone. Sí, entonces aquí lo que está fallando es la investigación de las razones de género en los asesinatos de mujeres y niñas en Sonora. Muy bien. Y eso es en lo que hay que poner el ojo, porque entonces no hay justicia, y entonces no importa si las legisladoras y los legisladores de muy buena fe y de muy buena intención, pues modifican el tipo penal, pero si no se aplica, entonces no nos sirve de nada. Hoy día pues tenemos ahora agravantes. O sea, el feminicidio es ya de por sí un delito agravado. Entonces, ¿qué tan necesarias son las agravantes? Pues lo vamos a ver en adelante. Pero creemos que ahí no es donde está el problema. Se agradece que haya la preocupación y sobre todo mucho más se agradece si nos consultaran, ¿no? Sí, para que sería porque vemos que en mucha legislación de otras temáticas, pues buscan a los involucrados, buscan a las personas que han estado trabajando los temas, a los expertos en el tema. Y curiosamente en el feminicidio no. Entonces sí nos gustaría que nos escucharan, sí nos gustaría que nuestros argumentos poderlos exponer ante las legisladoras y no nada más que estén haciendo modificaciones por hacerlas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vía Libre de Violencia, a esta tipo penal feminicidio, etcétera, porque son justamente leyes en donde que nosotras impulsamos en su momento. Entonces sí sería muy justo
que nos hablaran para dialogar, ¿no? Sobre eso y escuchar nuestra opinión nada más. Que de Cuando hecho intenten, modificar. Que de hecho este es un espacio que, por cierto, siempre consideramos este tema porque nos es de vital importancia. Hemos hablado de la prevención, es un espacio donde tratamos de hablar o de meter en nuestra agenda semanal o diaria estos temas porque lo que queremos es prevenir y por lo menos desde acá estamos haciendo lo propio. Silvia. Y ahí hay mucho de qué hablar, pues hay mucho de qué hablar sí. y que tal vez sí en la legislación sí pudiera haber una posibilidad de cerrar pinzas para ver cómo podemos obligar a que los responsables de garantizar los derechos, las libertades y la vida de las mujeres, pues lo hagan. Claro. Digo, porque ahí es donde está muy flojo todo. Muy bien. Silvia, yo me tengo que ir a la pausa, pero como siempre comprometidos con este tema, con en este espacio y por supuesto agradecerte que nos hayas explicado y ahondado y por supuesto pues poner el dedo en la llaga, como decimos en relación a este tema que sigue lamentablemente presentándose en el estado de Sonora. Un abrazo, Silvia, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.